Nuevos apagones se han registrado en Caracas. La falla eléctrica afectó a toda la capital de Venezuela, al menos a 16 estados. Las líneas telefónicas colapsaron, el metro canceló el transporte. El pasado 7 de marzo, recordemos que Venezuela vivió su peor apagón en toda la historia, que dejó a todo el territorio nacional a oscuras durante casi una semana. Ciudadanos pasaron más de 100 horas sin el servicio eléctrico, que generó pérdidas de vidas humanas y también comerciales. Sin duda, quienes dependen de la atención médica son los más afectados por estos apagones, pese a que ONGs y la oposición de Maduro indicaron que la cifra de fallecidos por culpa del pasado apagón superó las 20 personas. El madurismo dice otra cosa. Tenían preparado un gran ataque mediático. Afortunadamente no pudieron. Hubo, según el reporte que yo tengo, 2 personas fallecidas por impacto directo del apagón. Afortunadamente. ¿Y sabes por qué? Porque los trabajadores, las enfermeras, en algunos casos, los que estaban en terapia intensiva, manualmente los ayudaron. Bueno, eso era lo declarado por Diosdado Cabello, pero vamos a ver lo que dijo la organización no gubernamental Médicos por la Salud. Durante más de 120 horas que los centros médicos no recibieron energía, fallecieron, según esta organización, 21 personas por culpa de este apagón. Una cifra cercana a la que denunció el diputado opositor José Manuel Olivares. Este legislador afirmó que fueron 26 los muertos por falta del suministro eléctrico en los hospitales del país suramericano. Saludamos en Miami, Florida, a esta hora a Francisco Valencia. Él es director de la ONG Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida. Un buen día, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a La Mañana. Gracias, Ruth, por el contacto. Bueno, ¿cuánto afecta en realidad estos apagones prolongados, constantes, que se han registrado en Venezuela, hablamos en menos de un mes, para un paciente en particular? Bueno, Ruth, es una situación terrible para el sector salud, especialmente para aquellos que dependen, por lo menos las personas con insuficiencia renal, que tienen que depender de una diálisis para mantener su calidad de vida. En Venezuela, en el último apagón, pudimos registrar 21 personas fallecidas en unidades de diálisis por dejar recibir este tipo de terapia que son fundamentales para mantener su vida. Ellos son un grupo muy vulnerable. Obviamente, aquellas también bebés que se encuentran en incubadoras, que se encuentran en terapias intensivas, donde los aires acondicionados dejan de funcionar porque no existe plantas eléctricas en ninguna de estos hospitales a nivel nacional. El gobierno nunca ha tomado las previsiones, como tú sabes, de esta situación de salud en Venezuela. Por eso nos encontramos en esta emergencia humanitaria que se vive. Entonces, la afectación es gravísima a la población con insuficiencia renal y aquellas que dependen de unidades de cuidados intensivos en los centros hospitalarios. Ahora, ¿cuál es la cifra que ustedes registran hasta el momento del pasado apagón de más de 100 horas? Porque había una contradicción y no importa cuántos sean, lo importante es que se ha afectado vidas humanas. Pero para ponerlo en contexto, de acuerdo a la experiencia de los registros que tienen los centros de salud en Venezuela, ¿cuál es esta cifra de muertos? Mira, son 2 cifras las que maneja Médicos por la Salud, que ellos manejaban y monitoreaban el tema hospitalario en los propios centros hospitalarios, que creo que llegaba a los 20 personas fallecidas, y las que manejamos en Codevida, que nosotros desplegamos a todos los coordinadores nacionales a las unidades de diálisis, que ahí registramos 21 personas fallecidas, registradas, documentadas con nombre y apellido. De hecho, denunciamos a los días próximos de esta denuncia que el gobierno, a cambio del silencio de estos familiares, les ofrecía indemnizar a estos familiares de aquellos que murieron. Entonces, diríamos que más o menos 42 personas fallecieron entre los hospitales y los centros de unidades de diálisis en Venezuela. Quizás hay mucho más, Ruth, pero la comunicación y el acceso a la información, que quizás a veces hay mucho miedo por parte de los familiares, limitan tener un exacto de la cantidad de muertes que se generan por esta situación de luz, pero sin duda son muchísimas vidas que han sido, han fallecido por la situación de la electricidad. Claro, justamente no solo, vamos a apartarnos un momento de lo más importante que es la vida.
del ser humano que justamente pierde por una situación como un apagón, no puede recibir la atención. Las actividades normales de las personas se retrasan. Ya veíamos al ministro de Maduro diciendo que por 24 horas las escuelas van a estar cerradas, los trabajos también pues van a tener sus serias limitaciones, el transporte. Decenas de personas tuvieron que caminar, cientos de personas tuvieron que caminar ayer largos trayectos para poder llegar, esto debido a las fallas que había en el transporte. Pero una persona que va a un hospital, ¿dónde se ve particularmente? O sea, es que yo no me imagino cómo será en un centro de terapia intensiva estar sin energía eléctrica. Bueno, Lourdes, mira, para hablarte por eso que es una emergencia humanitaria, porque la escasez de efectivo, la ausencia de plata en los cajeros automáticos, la paralización del transporte público por falta de repuesto ya por la misma situación de Venezuela. Se le suma el tema de la luz eléctrica a aquellos que tienen que acudir a centros hospitalarios por alguna emergencia o por algún tratamiento de quimioterapia que deban de recibir. La situación se les pone mucho, en una situación casi imposible de lograr, ¿no? Y se ve afectada su vida cotidiana. Aparte que el venezolano hoy en día vive con lo que compra a diario porque no puede hacer un mercado cuando antes, muchos años atrás, uno lo hacía por 15 días, uno vive el día a día con lo que pueda tener en la mano, lo que pueda generar de ingresos ese mismo día y comprar lo que necesita de comer. Entonces una persona, por darte un ejemplo, que requiere ir a hacerse un tratamiento de quimioterapia, un centro de salud, que no consiga efectivo para poder para trasladarse o que no pueda conseguir divisas, porque ahora esto genera de que el mercado negro te pida divisas para poder conseguir hielo, para mantener la insulina, para aquellos que dependen de insulina o la quimioterapia en tu casa. En fin, pones a la persona, quien es el afectado, en una situación muy vulnerable, donde obviamente pierde por su totalidad lo que es los alimentos y los tratamientos que pueda tener en casa o los que pueda necesitar para tratarse. Así es. Francisco Valencia ha estado con nosotros, director de la ONG Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias a ti. Y ya lo decíamos con el señor Valencia, pues muchas cosas se trastocan, el trabajo de muchas personas, entre ellas el de nuestro periodista en Caracas. Por el corte, pues es casi imposible llevar a cabo la comunicación, pero